Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia ahí. Seguimos con el discipulado de las sectas. Estos estudios es para poner en evidencia el error humano y diabólico en algunos casos. A la luz de la Biblia sabemos que hay sectas que se mueven en ese ámbito espiritual, y sabemos que muchos líderes de ellos incluso son parte de las sociedades secretas, como los masones, como los Illuminati y muchas otras sociedades secretas que existen. Hoy en este día quiero que estudiemos a la luz de la palabra. Quiero que estudiemos la segunda parte de los mormones. En la primera parte vimos su historia, de sus comienzos y algunos puntos básicos de donde arranca su doctrina humana. Y es muy importante que lo conozcamos, porque de esa manera podemos nosotros tener herramientas cuando tengamos que enfrentarnos con uno de ellos o platicar con uno de ellos, como para poder de esa manera comparar los puntos, porque a veces no es cuestión de pelear, sino es cuestión de que a veces hay hijos de Dios que están metidos incluso en diferentes sectas, que Dios los va a rescatar de ahí. Por eso dice la Biblia: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Esto nos habla de cuánto pueblo de Dios va a estar metido en Babilonia también. Ahora, quiero que amplifiquemos el cuerpo de doctrinas que los mormones sostienen, y usted se va a dar cuenta de lo tremendo que es, porque ellos creen muchas cosas que nosotros creemos, solo que de alguna manera ellos le cambian el sentido o es trastocado el pasaje. Mire, esto es importante saberlo, porque muchas de ellas tienen similitud a las creencias nuestras, y eso puede causar confusión en aquel que no conoce mucho la Biblia. Si nosotros logramos conocer la palabra del Señor, y por eso es que la enseñamos, por eso es que la damos a conocer, porque hay doctrinas en la palabra de Dios que están puestas ahí para que nosotros vivamos y obedezcamos lo que el Señor instituyó en su palabra. Mire, esto es importante. Por ejemplo, vamos a ir entrando en detalles. Los mormones creen en la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo creen en su forma y no en la forma correcta. Por ejemplo, ellos creen que Dios en el principio fue hombre igual que nosotros, y luego de ser hombre llegó a ser Dios. Imagínense, ese sería una blasfemia casi, ya de entrada. También creen que el hombre puede llegar a ser igual a Dios o que Dios, pero no con D minúscula, sino que igual a Dios. Y eso es tremendo. Y hoy en este tiempo está saliendo, ya ratos, ya ha salido otra religión que pone directamente al hombre como Dios, que todos somos dioses. Después, cuando veamos la nueva era, usted se va a dar cuenta qué impresionante esa secta que ha salido en estos últimos tiempos, que grandes, por ejemplo, grandes actores, grandes hombres, hermano, de la cine, del cine de Hollywood, ¿verdad? Grandes productores, directores, hermano, están metidos ahí, y es increíble ver cómo el enemigo ha engañado a esta gente. También ellos creen que el hombre entonces puede llegar a ser igual que Dios, pero no con D minúscula. Lo tremendo es que esa doctrina de error fue la que introdujo Satanás en el Edén para hacer caer a Adán. Por eso en el Génesis
Leamos ahí para entender. Génesis 3:4 dice así: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Cuando comió, ¿no?, del fruto prohibido y pecó. Pues Dios sabe, le dijo, que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Oyó? Y seréis como Dios. La serpiente le dijo: oh, seréis como Dios, o sea, igual a él. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, el deseo de Dios, y esto es muy importante que lo entendamos, después de la caída de Adán, es que el cristiano alcance la altura de Adán. Adán, cuando era perfecto, era un Dios. Era un Dios con D minúscula. Note que Adán no sabemos cuántos años vivió o cuántos miles de años vivió. Nosotros no podemos, no lo registra la Biblia, solo que por deducción bíblica podemos ver que Adán era un Dios con D minúscula, que el Dios del cielo lo había hecho. La inteligencia que tenía, los sentidos que tenía, todo estaba completo. Es decir, el Dios que hizo el Señor ahí, Adán y Eva dentro del huerto, eran con D minúscula, como lo era Adán, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Quiere decir que entonces la intención del Señor era crear hombres extraordinarios en perfección, pero como el hombre se desgradó, cayó de esa bendición. Porque en Deuteronomio, repito, 10 y 17, podemos leerlo si queremos para darle información, dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¿Oyó eso? Notó, esta es una verdad y lo es así en el universo. En el universo Dios tiene hijos de Dios, lo dice la Biblia. Dios tiene hijos de Dios que serían como, hermano, como troncos comunes, ¿no? Dios tiene reuniones de tanto en tanto con la asamblea, dice una versión, de los dioses, de los jueces. Eso es tremendo. ¿Para qué? Me imagino para criar. En una de esas reuniones quizás criaron al hombre. Dijeron: vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, o vamos a hacer un género humano. Pero note usted que esta es una verdad y lo es así en el universo. Aparte, Dios deja ver su plan en la Biblia para su pueblo cuando dice así, en el Salmo 82, 6 y 7. Dice: y yo dije: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. ¿Oyó eso? Si usted nota, entonces la enseñanza de llegar a ser un Dios en la resurrección, los mormones la torcieron, porque lo ponen directamente como que vamos a ser igual a Dios. Que esa era la tendencia que tenía Satanás en el principio eterno de él, o sea, en la eternidad pasada, según Isaías 14, Ezequiel 28, podemos leer esos versículos donde Satanás quería subir y ser semejante a Dios. Por eso dijo: seré semejante al Altísimo. Oiga eso. Por eso es una, hermano, enseñanza de demonios. Cuando queremos tomar el lugar igual a Dios. Pero cuando podemos ver nosotros a través de la Biblia que Dios es Dios de dioses, significa que Él es Dios de todos los dioses. Es decir, todos ellos se sujetan pues a Él. Recuerde, cuando lleguemos allá arriba al cielo, vamos a ser como Adán. Si usted puede leer, que no hay mucha información de Adán, pero si usted puede ver a Adán era extraordinario, hermano.
Hoy sabe cómo es, como dice aquel versículo en 1 de Corintios capítulo 13, cuando dice así, hablando de nosotros, de seguro cuando lleguemos allá, ahí vamos a ver claramente lo que somos. Dice así, 1 Corintios 13, 12. Dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Oyó eso? Repito, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Oiga eso. Eso es eterno. Quiere decir que ya nos habían conocido. Aquí dice. Quiere decir que allá tomaremos esa naturaleza tremenda, hermano. Ahora, los mormones creen también en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio, igual que nosotros. Lo torcido es que ellos creen que Jesús es un espíritu preexistente en la misma categoría que nosotros. Es decir, a nosotros, dice la Biblia, nos escogieron antes de la fundación del mundo, porque nosotros éramos espíritus. Por eso es que hay un versículo que dice que Dios es el Padre de los espíritus. Cuando venimos a la tierra tomamos un cuerpo, ¿verdad? Pero realmente Cristo a nosotros nos pastoreaba en ese pasado eterno. Cuando Pedro habla en sus epístolas, en sus cartas, nos habla de que Cristo era nuestro pastor y Él nos pastoreaba. Por eso es que también David reconocía en el Salmo 23:6, Biblia de las Américas en la nota, reconocía que a la casa del Señor volveré, dice, por largos días. Usted no puede volver a un lugar donde no ha estado. Entonces estaba diciendo que volveremos otra vuelta. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el límite del hombre está entre 70 a 80 años, los más robustos, y está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Quiere decir que tarde o temprano nosotros nos vamos a ir de esta tierra, innegablemente. Y un día volveremos otra vuelta a esa morada, solo que de otra forma. Depende qué es lo que usted hizo hoy. Puede usted ganar otra cosa mañana en el futuro. Entonces lo torcido es que ellos creen que Jesús es un espíritu preexistente. Aparte ellos dicen que Jesús es nuestro hermano mayor, el primero, el primogénito. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos. Aunque ya explicamos nosotros, ¿verdad? En la secta de los testigos, explicamos la palabra primero, primogénito, ya lo explicamos todo eso. Pero vamos a ver por qué ellos dicen que Cristo es nuestro hermano mayor y que en realidad es nuestro hermano mayor, solo que dentro del ministerio que él estaba desarrollando en la tierra. Porque recuerde que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Es decir, tomó cuerpo para sentir lo que su creación sentía. Y esa es la razón del por qué muchos, al no entender las facetas, las salidas del Señor, confunden eso. Pero vamos a explicar esto. Por ejemplo, en Hebreos 2:12 dice así, hablando el Señor Jesús, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Oyó eso? Esto es cierto. Es cierto que Jesús, hombre, en su ministerio terrenal es nuestro hermano mayor, pero Jesús como Dios es nuestro redentor, nuestro Padre, porque Él murió en la cruz del Calvario, ganó a todas las potestades, derrotó a todos los enemigos, etc. Aparte, no solamente debemos de leer un sector de la palabra, sino que también debemos de leer el contexto de la palabra para poder botar cualquier equivocación. Porque si usted nota, mire cómo sigue este mismo versículo, en este capítulo, cómo siguen los versículos.
Repito el 12, 13 y 14 porque van juntos. Dice diciendo: anunciaré mi nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez yo, oiga, en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Nota cómo cambió ahora? 14. Así que por cuanto los hijos participan, hablando de nosotros, de carne, nosotros, y sangre, él, Cristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Oiga, versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante, escuche bien, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos nosotros en todo, a fin de que llegue a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, para hacer, oiga, propiación por los pecados del pueblo. ¿Oyó eso? Jesús se hizo semejante a nosotros. El verbo Dios se hizo carne. ¿Notó eso usted? Debemos de entender cuando leemos por revelación del Espíritu, de que a veces el Señor, y es bueno repetirlo de nuevo esto, a veces el Señor dentro de su naturaleza, cuando vino, ¿verdad?, tomó semejanza de hombre, a veces enseñaba su naturaleza divina. Es decir, a veces decía, el Padre es mayor que mí, cuando estaba ejerciendo su ministerio. Pero luego decía, yo y el Padre una sola cosa somos. Ya eso es la divinidad. A veces se presentaba de esa manera y a veces no. O sea, si no lo entendemos, ¿verdad?, esa faceta, nos confundimos. Por eso es que los apóstoles en cierta manera le decían: Señor, pero muéstranos al Padre. Queremos saber cuál es el Padre. Felipe le decía: muéstranos. ¿Cuántas veces he estado con vosotros y no me habéis visto? Yo soy el Padre. Entonces esa era la confusión que tenían ellos, hasta que comprendieron. Después de la resurrección, dice que se les abrió el entendimiento, comprendieron las escrituras. Entonces cuando se les presentó resucitado, todavía estaba Tomás ahí, y hermano, y todos los demás dudando, hasta que el Señor les dijo: mete, Tomás, le dijo, incrédulo que sos, mete tus dedos, a ver, sí, aquí están las heridas que tuve en la cruz del Calvario. Entonces cuando Tomás vio esa manifestación del Señor, cayó de rodillas. Y cuando usted lee el pasaje de cuando cayó de rodillas, lo reconoció como Dios, o Dios mío. ¿Me entiende? Ahí fue donde él lo reconoció. Y ahí los discípulos también empezaron a reconocer la divinidad del Señor, porque también ellos eran incrédulos en ese aspecto. Otro punto a destacar: los mormones creen que no hay infierno ni castigo eterno. Fíjese, mire qué tremendo eso. Ellos dicen que el hombre igualmente se salvará, de algún modo se va a salvar. ¿Por qué? Porque según su doctrina hay 3 niveles de salvación. Número 1, dicen ellos que está el reino celestial, donde va un grupo más selecto. Número 2, está el reino terrenal, donde va el otro grupo. Y dicen ellos que también hay un reino con T, celestial. ¿Oyó eso? Ese reino celestial es el más bajo de los 3 grados de gloria, dicen ellos, que una persona puede heredar después del juicio. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son todos aquellos que no han recibido testimonio de Cristo, pero de igual manera se van a salvar. Lo tremendo es que la verdad con respecto a la salvación, la Biblia dice en Juan 3:16, dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo leo, me lo sé de memoria porque es uno de los versículos que usamos para evangelizar, para hablarle a la gente
de la maravilla del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que el hombre se puede perder si no acepta el regalo de Dios, la salvación que vino a través de Jesucristo. Si la salvación fuera como ellos dicen, no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Para qué tanto sufrimiento, hermano? ¿Para qué tanto paga por el pecado? Si el hombre tuviera que ser salvo, si fuera tan así de sencillo. Claro que la salvación es un regalo. Si el hombre tan solamente se arrepiente, pide perdón de sus pecados, es sencillo eso. Pero hacer eso no es tan fácil, porque la gente cree de que para ser salvo hay que hacer sacrificios, hay que hacer obras en gran manera. No. Para ser salvo usted solo necesita recibir a Jesucristo como su único y personal Salvador y empezar a vivir para Él. Aparte dice, hablando del infierno, dice Marcos 9:43, dice así: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. ¿Oyó eso? ¿Notó? Hay un infierno para todo aquel que no se arrepiente en esta vida. Ahí está claro, mire. Aparte, incluso dice Apocalipsis, este es más tremendo todavía, porque aquí está claro lo que sucede cuando uno recibe a Cristo, que es anotado automáticamente en un libro para el regalo de la salvación, pero debe de arrepentirse. Mire Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Oyó? O sea que hay que pasar, ¿verdad?, por cierto requisito para poder entrar a la bendición de Dios. Porque esto quiere decir que hay un infierno definitivo para todo aquel que hoy ha rechazado la oportunidad del Mesías, la oportunidad de Cristo. Ahora, la mezcla que hacen los mormones con respecto a la oración para ser salvos es bien ridícula. ¿Por qué? Porque ellos hacen que la persona diga estas palabras, como nosotros, ¿verdad? Decimos, ¿usted quiere recibir a Cristo? Bueno, diga estas palabras: Señor Jesús, te acepto, te recibo como mi único y personal Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Uno le dice eso a las personas, pero mire cómo ellos mezclan esa oración, y es tremendo, y hasta es como una blasfemia, porque ellos dicen que diga a la persona: si crees con el corazón y confiesas con la boca a Jesús, y confiesas con la boca que Jesús es el Cristo, hasta ahí está bien, pero después sigue su oración. Ahora se la leo toda, que ellos dicen a las personas: si crees con el corazón y confiesas con la boca que Jesús es el Cristo, que José Smith, el fundador de los mormones, es su profeta, y que Brigham, sucesor de Smith, entonces será salvo en el reino de Dios. Oiga, eso es tremendo, hermano. Lo correcto es que la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, no tres. ¿Me entiende? Mire hasta dónde se puede caer, hermano. Otro punto que creen los mormones como nosotros es la concepción milagrosa de Jesús en la Virgen María. Nosotros creemos que Jesús nació de la Virgen María. Innegablemente que es así, porque Él tenía que venir para tomar cuerpo. Lo abominable es que unos de ellos se han atrevido a decir que Jesús nació de una relación sexual, oiga esto, entre María y Dios. Mire qué tremendo, hermano.
También los mormones creen en el bautismo de agua por inmersión, al igual que nosotros. Lo torcido es que ellos practican el bautismo por los muertos o de sustitución para los muertos, para que los muertos se salven. Es decir, ellos se bautizan por el abuelo, por la abuela, por el tío, por la tía, por aquellos que ni siquiera recibieron al Señor de ninguna manera. Pues ahí en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo se meten por mi abuelo, por el malvado este, por el malvado el otro, hermano. Eso está errado totalmente. Entonces, ¿por qué están errados? Porque los mormones creen que la salvación se obtiene por medio de las leyes y ordenanzas. En cambio, la Biblia dice que es por gracia, porque es un don de Dios. Eso lo vemos en Efesios 2:8. Otra de las cosas ridículas que dijo José Smith, el fundador de los mormones, es que el libro del Mormón es el libro más correcto sobre la tierra. Oiga eso, ni siquiera la Biblia, hermano. Lo más asombroso es que este libro más correcto que ellos dicen ha sufrido unos 3,000 cambios desde la edición de 1830 hasta nuestros días modernos. El libro más perfecto y correcto ha sufrido más de 3,000 modificaciones. Imagínense, hermano, hasta dónde se puede caer. Ahora, un punto a destacar, y esto es muy importante, un punto a destacar que es un arma muy eficiente y poderosa de los mormones, es su estilo de vida. Su estilo de vida ha permitido que muchas personas almáticas profesen el mormonismo sin importarles que violen la Biblia, la palabra de Dios. Porque la forma, hermano, de su estilo de vida es muy atrayente a aquellos o aquellas personas que viven naturalmente. Es muy atrayente esa clase de vida. ¿Por qué le digo esto? Porque los mormones, al ser una organización puramente humana y destacada en su organización, impacta los sentidos. La gente es impactada de esa manera, cualquiera de nosotros. Y nosotros, esa forma o ese estilo de vida también debería de impactar a los demás. Porque eso sí, o esa educación sí la tuvieron bien. Incluso, mire, ellos dicen que si hubiera una depresión económica en su país, ellos no serían carga. ¿Por qué? Porque tienen recursos económicos acumulados en gran manera. Porque son multimillonarios en gran manera. También ellos son excelentes ciudadanos y se ocupan en la educación y de la lucha contra la pobreza y la desgracia. Son luchadores innatos en eso. Ellos por lo menos han dado a luz a 3 o 4 presidentes de los Estados Unidos. O sea, 3 o 4 presidentes de los Estados Unidos han sido mormones. Oiga eso, por favor. Los mormones son un sistema puramente humano, religioso y novedoso. Aparte, son gente progresiva, son gente unida. Mire, esas son las características que tendría que tener la iglesia de Cristo. Son gente progresiva, unida, trabajadora y respetuosa de leyes. Es decir, respetan las leyes de la tierra. Claro, estos son principios bíblicos que todos los debemos de practicar, especialmente aquellos que no se desvían de los principios de la Biblia. Porque eso es lo que nos manda a hacer el Señor a nosotros, ser buenos ciudadanos, respetuosos, gente amable, gente, hermano, como lo era nuestro Señor Jesús, que hasta los niños se acercaban a ellos, eran agradables. También los mormones se oponen a los vicios y fomentan la vida familiar en gran manera, que son principios bíblicos también.
Claro, en sus principios, cuando se fundó, José Smith aceptaba la poligamia, pero se corrigieron en los años 70, es decir, se cambió y ya no se siguió con esa doctrina que supuestamente no tenía que haber sido violada. Sin embargo, se modificó en sus libros. Una de las cosas admirables es el celo y la constancia que los mormones tienen para propagar su fe. Una cosa tremenda, hermano. Y yo creo que allí debemos nosotros de, innegablemente, hermano, poder aprender, porque así es como debemos de manejarnos nosotros. Debemos de tener celo santo de la palabra real, bendita y verdadera, y defender la palabra de Dios como debemos de defenderla. Mire, hermano, esta gente si realmente vive su fe, aunque esté errónea, es como los terroristas. Los terroristas mueren por una fe falsa, una fe engañosa, por los escritos y por las doctrinas también que vamos a ver en algún momento, por supuesto, durante todo este estudio de las sectas. Vamos a ver lo tremendo que son, hermanos, que pueden agarrar un avión y por su fe hacia algo que es diabólico, se estrellan, matan a miles de personas creyendo de que cuando mueren Abraham los estará esperando allá, y la mentira que se les dice en una de sus doctrinas, con 7 mujeres. Imagínense, 7 mujeres, dice, me voy ahora, dice el otro, ¡pum!, y se mata. Imagínense la estupidez, pero mueren por un ideal, y eso es sorprendente. Hoy, hermano, tenemos un montón de cristianos de chocolate, que cualquier cosa, hermano, que los desbarata, y esta gente muere por sus ideales. Se levantan a las 8 de la mañana y andan repartiendo tratados, tocándonos las puertas como los testigos de Jehová, etcétera. O sea, tienen un ideal, aunque es falso, pero es admirable ese ideal, que lo debería de tener la iglesia de Cristo, hermano, la que tiene lo correcto para salvación de las personas. Imagínense, por favor, esto es tremendo. Entonces, propagar su fe nos demuestra que creen fervientemente en su religión. También los mormones es un grupo religioso que contribuye al progreso y a la paz de los pueblos donde viven. Oye eso. ¿Oyó eso, hermano? Ellos contribuyen al progreso y a la paz de los pueblos donde viven. Es increíble. Entonces, todo esto son los aspectos positivos que no debemos de dejar de mencionar. Eso sí, los aspectos positivos, escuche esto, es muy importante, de una religión no garantizan su salvación, ni mucho menos dejan de ser una doctrina de demonios. Es que eso es lo tremendo. Por eso es que el Señor dijo en su palabra que no es por obras, para que el hombre no se gloríe. Porque si fuera por obras, esta gente nos lleva en las patas. Si fuera por obras, Dios mío, hay gente allá afuera política, hermano, corrupta y todo eso, que hace más obras que cualquier otro. Si fuera por obras, Dios mío, estamos en la calle todos nosotros. Pero no es por obras, es por gracia, por amor, por bondad, por misericordia de Dios. Porque cada obra que hagamos es como trapo de inmundicia ante la presencia pura del Dios del cielo, dice Isaías. Entonces esto es tremendo, ¿no? Por eso debemos de ver bien el paquete, para no confundirnos y para que aquel que está metido ahí pueda despertar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué le digo todo esto? Porque claramente el Espíritu Santo dijo que en este tiempo que nosotros vivimos, que son tiempos, hermano, tremendos los que vivimos, ¿verdad? Dijo, el Espíritu Santo dijo en el versículo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyó? Quiere decir que viene un espíritu de engaño tremendo, hermano, pero tremendo. Y van a haber profecías venidas desde el infierno, y va a confundir
porque va a venir una serie de señales en gran manera. Mañana vamos a hablar de lo que va a suceder el 23 de septiembre en el mundo del universo, según la astronomía, ¿verdad? Y es tremendo. Mañana voy a explicarle porque es viral. YouTube es viral, 23 de septiembre. Es viral y muchos están diciendo un montón de estupideces, un montón de basura, un montón de cosas, hasta incluso que el mundo se va a acabar. Y eso es mentira. Pero que es una señal que va a haber el 23 de septiembre, eso sí. Porque el Señor dijo en Lucas 21, 25, dijo claramente que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y la gente va a estar perpleja en gran manera y va a estar, hermano, afligida y angustia por causa de las olas del mar. Y van a correr para aquí, para allá, afligidas. Y eso está pasando innegablemente, eso es verdad. Pero vamos a tratar de ser sabios, porque lo que vamos a enseñar tiene una similitud con una profecía fuertísima de Apocalipsis 12, pero eso mañana lo vamos a explicar. Pero si usted nota en el capítulo 4, las doctrinas de demonios son las que están haciendo estragos y que son las que están engañando a medio mundo, hermano. Por eso la actitud de todo servidor, ¿verdad?, o siervo verdadero, es lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Oyó? Hay que tener buena doctrina para no caer en el error. Hay que tener buena doctrina para poder ser, hermano querido, personas correctas o buscar hacer lo correcto. No lo perfecto, porque nadie será perfecto. Pero si tú eres una persona que busca hacer lo correcto, téngalo por seguro que Dios se glorificará. Porque buena doctrina significa buena vida. Estable, equitativa, o sea, equilibrada. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener nosotros buena doctrina. Y la buena doctrina está aquí en la Biblia. Y el Señor dejó parámetros para que nosotros la siguiéramos y no cayéramos en el error que muchos están cayendo, hermano, por estas cosas que están sucediendo. Entonces nuestro Señor desea que sigamos la buena doctrina. Claro, para discernir la buena doctrina necesitamos guianza y comunión con el Espíritu Santo. Es decir, para seguir una buena doctrina necesita usted arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como su único y personal Salvador y seguir la doctrina, ir a una iglesia en donde le enseñen buena doctrina, buena enseñanza, en donde usted diga, de plano, me fui aprendido hoy usted. No donde haya, hermano, show o cosas que ni siquiera enseñan la palabra del Señor. Y que se pasa la gente perdiendo el tiempo en muchas cosas que tal vez, hermano, no son adecuadas dentro de un servicio a Dios. Yo no digo que, lógicamente, y aclarar que no hay que alabar, danzar, exaltar, cantar. Aquí lo hacemos. Y nos alegramos con la música, con qué sé yo, qué maravilloso es ser libre, ¿verdad? Cantarle y exaltar el nombre del Señor y luego ser ministrado por la palabra. El problema es que cuando nosotros no le damos cabida a la palabra, entonces es cuando se pierde lo que las personas han venido a buscar, que es doctrina, reglas para vivir. Doctrina son reglas para vivir. Y entonces si nosotros no tenemos reglas para vivir, ¿cómo vamos a sustentar a los que están alrededor nuestro? Si la palabra lo dice bien claro, no solo de pan vivirá el hombre.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la boca de Dios aquí en esta tierra? Los ministros que predican el evangelio. Entonces hay cosas tremendas. Entonces, con todo esto que hemos enseñado acerca del mormonismo, creo que es suficiente para que nos demos cuenta qué clase de doctrina errónea enseñan ellos. Aparte, hay cosas ocultas en sus cultos secretos que ellos tienen de tanto en tanto, porque ellos tienen cultos secretos de tanto en tanto. Digo esto porque algunos líderes principales de los mormones pertenecen a las sociedades secretas, especialmente a los masones, los que gobiernan el mundo, ¿verdad?, ocultamente. Ellos son los que gobiernan el mundo. Incluso, hermanos, sabemos que uno de los principales que gobierna el mundo está en el Vaticano, que es el Papa Negro. Ese es tremendo, hermano, impresionante. Ese es impresionante, digo, porque hay testimonios que yo he leído y aparte he estado personalmente platicando con este tipo de personas que se ha convertido a Cristo, jesuitas. Uno de los jesuitas más tremendos que yo he tenido la oportunidad de platicar allá hace 30 años atrás, que lo conocí, hermano. Un hombre, testimonio, pero tremendo. Lo trajimos aquí, lo que pasa es que ya se terminaron los testimonios ahí. Alberto Rivera, uno de los pero tremendos, hermano, hombres del ejército de los jesuitas, o sea, del ejército más peligroso que hay en el mundo, son los jesuitas, que son gente, pero súper inteligente, hermano, pero son un rango diabólico impresionantemente, que viene de las profundidades de Babilonia. Y este hombre nos comentaba a nosotros testimonios desgarrador, ¿verdad?, de que cuando él se iba a oficiar ya, que iba a tomar el cargo de jesuita, tienen que pasar hacia las profundidades en donde está el Papa Negro para juramentar y todo eso. Y él dice que cuando le fue a dar el beso en la mano, tenía el anillo del masón. Y dice que cuando lo vio, se estremeció su cuerpo, porque era uno de los líderes principales de los que manejan el mundo en este ámbito, en la religión. Tremendo cuando yo lo leí, y es bueno, un día de estos vamos a traer más testimonios ahí que le va, hermano, a usted a abrir más los ojos con respecto a lo que estamos viendo con respecto a las sectas. Amén. Vamos a orar y vamos a preguntar. Si usted tiene alguna pregunta, pregunte con libertad. Vamos a dejar unos 5 minutos para que pregunte. Pero vamos a hacer una oración, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús. Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos orando, Señor, por cada uno de aquellos que nos están viendo por este canal de YouTube también. Si usted está metido en esas sectas o en alguna secta de las que estamos mencionando, salga inmediatamente de ahí, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Él es el único que puede salvar, transformar, cambiar y hacer nuevas las personas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, sino Jesucristo. Entonces, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo. Si usted quiere recibirlo, solo tiene que hacer una oración sencilla y unirse a una iglesia en donde le prediquen el verdadero evangelio. Usted tiene que decir nada más, quiere hacerlo, hágalo. Diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted ha hecho esa oración, ahora comienza algo nuevo en usted. Así lo hicimos todos nosotros y empezó algo nuevo. Quizás al principio no va a sentir nada, porque no se siente nada. Pero a medida que va buscándole al Señor, a medida que va metiéndose con el Señor, a medida que va viniendo al culto, porque hay que ir a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Si usted no oye, lógicamente se va a morir y la semilla que hemos sembrado se va a terminar, porque no va a ser regada como debe de ser. Pero si usted ha recibido a Cristo, pues siga los pasos y bautícese también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo,
Y el que no, será condenado, dice la Biblia. Pero ese es un buen momento para que oremos por usted. Si usted lo ha recibido, pues téngalo por seguro que ya en este instante, porque así es, a la luz de la Biblia, lo anotan en el libro de la vida y ahí está, para que usted pueda tener la salvación. ¿Parece sencillo? Sí, es muy sencillo, solo que hay que tomar esa decisión. No tiene que hacer nada, no se preocupe, simplemente hacer este acto de fe. Vamos a orar. Padre, oramos por todos aquellos que están recibiendo ahí a través de estas grabaciones, de estos videos, a través de este canal, a través de la radio. Señor, que en el nombre de Jesús tú perdones sus pecados, borres sus rebeliones, entres a sus corazones y hazlos nuevos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.